Hola, muy buenas tardes. Pues muy bienvenidos a todos a esta presentación del ejemplar 51.2 de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, que giró en torno al tema de violencias en los ambientes educativos y experiencias de educación para la paz. Nos hace el honor de estar con nosotros la doctora Mercedes Ruiz, que es nuestra editora académica de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. También el doctor Ernesto Treviño, que nos va a hacer favor de darnos una presentación general del número, junto con Luz María Moreno, que es la coordinadora del ejemplar. Nos acompaña también Juan Carlos Silas, que es el coordinador del campo estratégico y acción en modelos y políticas educativas, y los autores de 4 textos que aparecen en este número en especial, que les iré presentando uno por uno en unos momentos más adelante, porque en este momento quisiera darle el paso a la doctora Mercedes Ruiz para que nos dé la bienvenida formal al evento. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes y bueno, dar la bienvenida a nombre de la Universidad Iberoamericana y de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Y quiero felicitar de manera especial a la doctora Luz María Moreno, actual directora del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Educación, quien coordinó este número, ¿no? Es un número bastante interesante, es un número que realmente nos lleva a reflexionar acerca de la educación, la violencia, la paz, la compasión, el juego, la esperanza y sobre todo la posibilidad de construir comunidad para dar acogida a todas y todos en un mundo tan cambiante, tan desafiante y en un contexto de violencia. Entonces, leer cada uno de los artículos fue un súper privilegio hacerlo y realmente cómo está centrado en el tema de la violencia y que nos desafía aún más como especialistas en el tema de la educación y nos compromete con nuestra hacer y quehacer, tanto en la docencia como en la investigación. Así que pues yo iba a aludir a cada uno de los integrantes de esta mesa, pero yo a Alejandra lo hizo, y simplemente pues dar una cordial bienvenida. Les digo, es un gusto y también informarles que estamos esperando algunos artículos para el número especial que es precisamente el tema de educación en el contexto de la pandemia. Un saludo. Muchas gracias, Mercedes. Pues hago una presentación un poco más formal de el doctor Juan Carlos Silas, que como les decía es el coordinador del campo estratégico y acción en políticas públicas. Y él es doctorado en Educational Policy and Leadership en la Universidad de Kansas, cuenta con una maestría en educación y una licenciatura en psicología educativa por la Universidad del Valle de Temayac en Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es investigador y docente en el Departamento de Psicología y Educación y Salud del ITESO. Pues bienvenido, Juan Carlos, si nos brindas unas palabras, por favor. No te escuchamos, Juan Carlos. Perdón, ya, ahora sí. Lo arranqué y lo apagué en un solo movimiento. No, decía que muchas gracias a todos, a todas, por el privilegio de estar aquí, y no le hagan caso a todo el pedigrí que lee uno. Lo importante es el intercambio de las ideas y que estamos haciendo, y muy rápido, porque creo que lo más, no sé si sea original de él o no, pero la frase dice que la escuela dejó de ser proyecto de país para convertirse en reflejo de país. No sé si sea de él o no, pero es una frase pero lapidaria, terrible, poderosísima. Y en ese sentido, habría que empezar a enfocar este fenómeno de la violencia y de la convivencia como antónimos, ¿no? Vivimos en un país complejo, lleno de inequidades, lleno de asimetrías, tensiones, impunidades. Y bueno, la impunidad esa es una cosa aspiracional, ¿no? Que empieza a trastocar la vida de las personas y la relación que se da entre las personas. Por tanto, a donde yo quisiera llegar es que posiblemente la educación
escolarizada, que es la que nos tiene mayormente ocupados, acepta las inequidades, acepta las tensiones, acepta las violencias, las normaliza, las potencia. Qué cosa tan horrible acabo de decir, no lo creo, no lo espero. Ahorita los autores nos van a decir que no, pero bueno, la educación que promueve evidentemente aprendizajes significativos necesariamente deberá proponer vías para la prevención de la violencia, o incluso en un entorno pues, como el nuestro, difícil, a lo mejor puede proponer vías para una gestión de los impactos de la violencia, ¿no? Tal vez un poco por allí. El famoso modelo de Galtung, que ya tiene más de 50 años, no sé, por ahí, tal vez un poco menos, por ahí, aunque es antiguo, no pierde su potencia explicativa, y pues si habla de cómo directa se vive a través de comportamiento natural, se va manifestando en la negación intencionada de las necesidades, o la más peligrosa de todas, la cultural, la violencia cultural, que se va metiendo hasta la médula y va pues finalmente trastocando el ADN de los conjuntos humanos, ¿no? A través de sus artefactos físicos y culturales, etcétera. Bueno, no quiero yo profundizar en esto porque en realidad tenemos gente que va a decirlo de una mejor manera que yo. Simplemente diría que la doctora Moreno, a quien todos de cariño le decimos Luzma, y Ernesto Treviño han hecho un trabajo bárbaro convocando expertos y analistas en el tema. Bueno, ustedes los tienen allí, iba a hacer referencia a los nombres, pero ustedes los tienen allí, y simplemente digo que desde el CEAMOPE festejamos que se dé reflexión enfocada sobre esto y que estamos muy atentos para poder escuchar y aprender de lo que nos van a decir. Aquí le dejaría. Mil gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y pues vamos a dar paso a esta charla entre Luzma Moreno y Ernesto Treviño. Les voy a dar una brevísima semblanza de ambos. El doctor Ernesto Treviño es doctor en educación por la Universidad de Harvard. Su trabajo se ha enfocado en dos áreas. Por un lado, en el estudio de las desigualdades educativas en Chile y América Latina, y por otro, en la interacción entre política educativa y las prácticas cotidianas en las escuelas y salas de clase. Ha dirigido distintas investigaciones como la evaluación del proyecto Un Buen Comienzo en Chile y el segundo, tercer y cuarto en curso Estudios de Factores Asociados al Aprendizaje del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO. Es director del Centro UC para la Transformación Educativa, que apoya el desarrollo profesional de actores educativos, e investigador principal del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educativa, encargado de la línea de prácticas e inclusión pedagógica. Ambos cargos como profesor asociado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La contribución realizada en el ámbito de la formación docente tiene directa relación con el uso de métodos para el desarrollo de capacidades para mejorar las interacciones en el aula, el trabajo colaborativo entre docentes y el vínculo entre política educativa, formación de capacidades y prácticas docentes. Además, su trabajo ha estado centrado en ver la relación de estas variables con el desarrollo integral de los estudiantes, específicamente el socioemocional, el cognitivo, así como el cívico y ciudadano. Ha liderado distintos proyectos con financiamiento de ANIC Chile, UNESCO, UNICEF, PNUD, la Agencia de Calidad, el ICFES de Colombia y de los Ministerios de Educación de Chile, Colombia y Paraguay. Es un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros, Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes, Luna. Muchas gracias y muy honrado de la invitación. Muchas gracias. Gracias. Y por el otro lado, la doctora Luz María Moreno Medrano, ella es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, de la Universidad Iberoamericana. Su línea de investigación es la educación intercultural desde la Agenda Antirracista y Feminista. Es profesora en el doctorado de Estudios Críticos de Género, el doctorado interinstitucional en Educación y la maestría en Investigación para el Desarrollo de la Educación. Sus investigaciones más recientes están relacionadas con la búsqueda de alternativas educativas desde los movimientos por los derechos de los pueblos originarios en contextos urbanos. Muchas gracias por esta coordinación de este ejemplar, Luzma, y también bienvenida. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, pues un gusto, de verdad yo agradezco muchísimo el espacio que tenemos el día de hoy de poder platicar directamente con los autores, con las autoras de estos maravillosos textos y tener además esta mirada de Ernesto
que tiene una sensibilidad muy especial para todas las cuestiones de inequidades en América Latina, con una visión muy amplia de cuáles son todas estas dinámicas de violencia que se están viviendo, ¿no? De entrada, me parece que el tema tendría que nombrarse así, ¿no? Como lograr identificar cómo se nombran estas distintas opresiones y poder justo en este número hablar de cuándo es violencia ocasionada por el narcotráfico, cuándo es violencia desde la cuestión migratoria, cuándo es racismo, cuándo es despojo, cuándo es violencia de género. Y en la medida en que podemos nombrar y visibilizar estos mecanismos, pues también nuestro reto, creo, desde la investigación educativa es saber cómo investigar, cómo acercarnos a estos contextos que son tan complejos, ¿no? Ahí tenemos a Flor, que vimos claramente, ¿no? Estos retos de investigar en comunidades altamente impactadas por el narcotráfico, pues todas las complejidades que nos trae. Entonces, pues bueno, Ernesto, nos encantaría escuchar tu opinión para saber cómo ves toda esta perspectiva latinoamericana desde tus lentes. Muchas gracias, Luzma. Bueno, en primer lugar, quisiera felicitarte, Luzma, y felicitar a los autores por este número. Realmente hay muchas veces que uno lee investigación educativa y lo encuentra a veces un poquito descontextualizado. Pero me parece a mí que este número da en el corazón, en el núcleo de uno de los desafíos que permanentemente tenemos en América Latina y que, si me permite la expresión, yo lo llamaría el desafío de las violencias, porque no es una sola violencia, son distintos tipos de violencias, por un lado, que se materializan muchas veces en las situaciones educativas, pero como bien nos dicen varias de las autoras y autores, superan a la escuela, superan al sistema educativo, incluso nosotros mismos como académicos, como profesores, a veces somos parte de la reproducción de esas violencias de una manera obviamente no explícita o no consciente, ¿sí? Y me llamó mucho la atención en este número 2 o 3 elementos clave sobre los cuales me gustaría darle un poco de vuelta. En primer lugar, en el contexto de las telesecundarias en el narcotráfico, se plantea un dilema muy grande, que yo lo combino, por ejemplo, con los hallazgos presentados en el artículo sobre juegos y el dilema muy grande que expresaban algunos de los profesores. Creo que era una profesora, decía, bueno, ¿y qué les voy a decir a estos niños si me están diciendo que en su casa siembran marihuana? El primo siembra marihuana. Y yo tengo en el currículum que decirles que no, que eso es malo, pero es un medio de subsistencia. No hay formas de subsistir económicamente o de movilizarse económicamente en este contexto. Y por lo tanto, uno se pregunta, bueno, ¿y qué juego tengo que hacer con esos niños cuando estoy ahí? Sí, lo mismo que ocurre con estas escuelas en Colombia, que se ve el camino de la selva como un camino de tristeza, de olvido, porque es el camino por el cual se ven partir a los compañeros, a los amigos, a los padres, y al mismo tiempo representa un gran sacrificio por parte de los niños, de los jóvenes, de las familias, un sacrificio de separación que es violento también, y que implica que esa separación es necesaria. Alguno de los jóvenes lo dice, para no seguir siendo jornalero, para no reproducir la situación de mis padres. Bueno, sobre los hombros de los niños, y solo para mencionar eso y no alargarme más, estamos poniendo esos desafíos de las violencias,
¿sí? Que son simbólicas, que son materiales, que son económicas, que son laborales, que son de género, que son de diversidad sexual. Y obviamente estas son interseccionales, y cuando a alguna persona se le acumulan 2 o 3 de estas categorías encima, pues realmente representa un desafío de superación educativa enorme, para los cuales muchas veces, como dicen algunos otros artículos, pues las políticas, si bien tienen buenas intenciones, no dan las soluciones necesarias de acuerdo a las necesidades de los niños o de los jóvenes plantean. Hasta ahí me quedaría, Luzma, por ahora. Muchas gracias, Ernesto. Sí, efectivamente, yo agregaría a este análisis tan pertinente que haces la importancia de estar constantemente, y creo que muchos de los artículos lo muestran, en esta tensión, ¿no? de mirar a los y las sujetos, pero también a las opresiones desde la estructura, ¿no? No creer que cuando un migrante jornalero logra aprovechar la escuela y logra romper este círculo de pobreza de la familia, pues es una persona resiliente que le echó ganas, esta meritocracia, ¿no? De pronto en la que caemos, sin responsabilizar la parte de la negación de derechos que estuvo en esa trayectoria, ¿no? Que estuvo en esa vida completa. Entonces creo que como investigadores e investigadoras nos toca ver estas dos partes y no creer que porque alguien logra, a pesar de todo esto, salir adelante, por ahí hay que darle. En realidad se trata de todos poder tener un piso común, ¿no? Y a veces, como decía Juan Carlos, la escuela queda corta en ese sentido, porque vemos que en la escuela se refleja toda la falta de otros derechos que tendrían que estar presentes en la vida de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en nuestro país, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver concretamente pues esta riqueza que tenemos en el número con unos videitos. Claro que sí, Luzma. Pues precisamente empezamos con uno de estos artículos que precisamente nos aborda un poco estas experiencias y estos intentos y esfuerzos que se han hecho desde algunos lares, como por ejemplo el artículo titulado Educación para la Paz y los esfuerzos de Colombia contra la violencia, una revisión de la literatura de Cátedra de la Paz, sobre el cual nos va a compartir un poco Esteban Morales, que es un estudiante de doctorado de la Facultad de Educación de la Universidad de British Columbia en Canadá. Él obtuvo su maestría en Tecnología Educativa y Diseño de Aprendizaje de la Universidad Simon Fraser, también en Canadá, y una segunda maestría en Comunicación Transmedia de la Universidad de AFIT en Colombia. Su investigación se ubica en la intersección entre educación, tecnología y paz. Más específicamente, su investigación doctoral explora la violencia en redes sociales, explorando el diálogo entre pares como un factor de aprendizaje transformador. Y les voy a compartir estas palabras que nos da en relación a la provocación que le hicimos de responder desde su experiencia y desde su artículo. ¿Qué sentido tiene hablar de violencia en educación? Hola, soy Esteban Morales, estudiante de doctorado de la Facultad de Educación de la Universidad de British Columbia, en Canadá, y hoy me han invitado a responder la pregunta, ¿qué sentido tiene hablar de violencia en educación? Especialmente a la luz de mi investigación sobre la educación para la paz en Colombia. En un primer momento, vale la pena recordar que hasta alrededor del fin de la Segunda Guerra Mundial, pensar en educar para la paz era una misión más bien descontinua, desorganizada y bastante dispersa. Entonces hubo un punto de quiebre social y se pensó a entender la violencia como algo que va más allá del golpe y del puño. Aquí ganan fuerza enfoques como las culturas de paz y las estructuras de violencia. Reconocimos la violencia y la paz no solo como algo que vemos, sino también como algo invisible, que va más allá del golpe, de la bala. En este salto conceptual, educar sobre paz y violencia se volvió algo indispensable. Vemos la educación como una herramienta esencial para transformar y construir culturas, estructuras y prácticas de paz que nos lleven a ser mejores sociedades.
En este sentido, debemos entender las posibilidades que habitan la educación sobre la paz y la violencia de tres formas. Uno, como un proceso de construir paz. Dos, como una filosofía, una manera de ver el mundo. Y tres, como una pedagogía, una forma de relacionarnos en el aula. Entonces, la tarea de educar sobre la paz y la violencia es esencial por su potencial transformador de culturas, estructuras y prácticas. Ahora, desde mi experiencia investigando la educación para la paz en Colombia, es importante resaltar lo que ocurre en las comunidades, es importante resaltar que lo que ocurre en las comunidades también ocurre en las aulas. Y aquí vemos cómo hablar de violencia en las aulas es una estrategia para procesar colectivamente lo que está pasando, para entender mejor, para generar soluciones entre todos y prepararnos para un mejor futuro. En el caso de Colombia, esto significa, por ejemplo, hablar de por qué nuestra comunidad ha sido tan golpeada por un actor armado o de los impactos ambientales de la guerra y de intentar hacer algo al respecto. Y poder preparar a los estudiantes para esto es en sí un valor de la educación para la paz, preparar a los estudiantes dentro del aula para lo que pasa afuera del aula. Pero también es importante ver, y esto se ve mucho en Colombia, el rol de las escuelas, universidades y otras instituciones educativas como centros de encuentro de diversas comunidades. Lo que pasa en el aula tiene consecuencias directas e indirectas sobre lo que pasa en la comunidad. Entonces vemos que ese potencial transformador de la educación para la paz que mencionaba antes no es exclusivo de las aulas, sino que permea a los padres de familia, a los vecinos, a los amigos, porque hablar y actuar de paz es siempre una forma de relacionarnos con el otro. Entonces vemos cómo la educación para la paz y la violencia es también una forma de impactar las comunidades y mejorar el país, desde el aula hacia afuera. En el último momento quiero irme en contravía y voltear un poco la pregunta. ¿Cuándo no tiene sentido hablar de violencia y paz en la educación? Y mi respuesta es cuando buscamos imponer definiciones y prácticas de paz que violentan a las comunidades. Es decir, cuando el Estado, por ejemplo, no busca entender las violencias particulares que hay en las comunidades y cómo a ellas les gustaría vivir la paz, sino que impone sus visiones de paz y violencia. Otro ejemplo, cuando el docente y el directivo no buscan entender la realidad de los estudiantes, sino que buscan enseñar desde lo alto una visión del posconflicto que no tiene nada que ver con lo vivido. En este sentido, educar para la paz es una herramienta de violencia y no tiene ya ningún propósito. Esto se ha visto en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo. El Estado puede buscar imponer una visión estrecha de paz que deja por fuera a la mayoría. Es decir, educar para la paz y en las violencias tiene sentido por su potencial de transformar comunidades, hacia dentro del aula y hacia afuera las comunidades. Pero solo tiene sentido si nos preocupamos por escuchar la realidad de lo que viven los estudiantes y no cuando buscamos imponer nuestra paz estática e inmutable. Muchas gracias. Pues adelante con sus reacciones, Luzma. Muchas gracias, Ale. Ernesto. Gracias. Yo agradezco mucho por la presentación, por el video, porque realmente me parece a mí que Colombia es uno de los países que lamentablemente ha vivido una situación de violencia muy, muy larga, de años, y nos da efectivamente una muestra este video de la importancia de comprender el peso de la estructura. Cuando la estructura política, la estructura social, la estructura comunicacional te está insistiendo en una cierta forma de paz, ¿sí? O en una paz, por ejemplo, en el ámbito de la ciudadanía. Y lamentablemente lo hemos visto ahora en Colombia nuevamente, en medio de una situación de una reforma tributaria, las personas salieron a protestar y hubo una gran cantidad de asesinatos, de secuestros y de desapariciones. Y confundir la protesta, la movilización social con el crimen es una de las formas que justamente nos presentaba Esteban de distraer respecto de la definición de paz y no violencia. Me parece a mí que tenemos que ser muy, muy cuidadosos
y poner mucha atención a los mensajes masivos, políticos, comunicacionales, porque de nada nos sirve tener a los niños algunas horas en la escuela hablando de paz, tratando de inculcar en ellos habilidades socioemocionales que son muy importantes y trascendentes para sus vidas como personas, y que nosotros desde nuestra perspectiva académica vemos como importantes. Si ese niño tiene que salir a defenderse de la escuela y utilizar un arma, y ahí tenemos que hacernos una pregunta, ¿te fijas? No nos sirve de mucho estar mandando mensajes de inclusión, de aceptación hacia la diversidad, si en la televisión está lleno de chistes homofóbicos, etcétera, etcétera. Si hacemos mofa de la gente pobre, si criminalizamos a las personas por ser pobres, todos esos son ámbitos que en varios de los artículos se mencionan como importantes desafíos fuera de la escuela. ¿Sí? Y por lo tanto aquí la mirada intersectorial e interseccional para pensar no solamente la comprensión del fenómeno, y disculpen que ese es mi sesgo, sino también para pensar muy seriamente las formas de transformar la realidad tomando en consideración todos estos elementos y más que enclaustrando a los niños en la escuela y negando el contexto, generar un proceso de ensamblaje, de comprensión del fenómeno y de generación de soluciones. Por ahí en algunos de los artículos me parece que tiene que ver con el derecho a la educación entre jóvenes precarizados. Hablaban del diálogo como una herramienta para comprender, pero un diálogo vinculante, sustantivo, para comprender formalmente las necesidades y tomar en su justa medida lo que nosotros hacemos como académicos, que son estos análisis, digamos, o muy generales o muy específicos de algunos casos, pero que de ninguna manera sustituyen, como decía Esteban, ni ningún proceso. Eso son evidencia que recolectamos, pero no nos dicen cómo solucionar el problema. Y ahí creo que está el gran desafío de comprender que el problema no es solamente de la escuela, sino que es de la estructura. Y esa estructura es una estructura muy pesada en nuestro continente, en nuestra región. Sí, muchas gracias, Ernesto. Yo también agregaría esta frase que nos dijo Esteban, muy atinada de preparar, ¿no?, a los y las estudiantes para lo que pasa fuera de la escuela. Entonces ahí toca cómo vamos a crear estas alternativas, ¿no?, ciudadanas que también sirvan de contención junto con las familias, junto con otras asociaciones que estén pues atendiendo problemas sociales específicos. Y ahí nos damos cuenta que la escuela queda corta, ¿no? Que en la medida en la que nos vinculemos como escuela con otros sectores de esas comunidades, pues entonces es posible contrarrestar todos estos factores tan fuertes que de verdad muchas veces nos rebasan, ¿no? Ayer me contaba un amigo encontraron a uno de los líderes yaquis, ¿no?, que ambientalista, defensor, a Tomás Rojo. Y imagínense, o sea, una situación como esa, en una tensión tan fuerte de asesinatos contra ambientalistas, de defensores de derechos humanos, y cómo les dices a los niños y a las niñas en la escuela, es que creamos en la libertad, creemos en cuando están viendo que la gente que lucha muere, ¿no? Entonces, ahí pues toca armar estas contenciones comunitarias para hacernos fuertes, porque sin duda pues el monstruo es grande y tiene que ser en colectivo, ¿no? Muchas gracias, Ernesto, Luzma. Y pues sí, precisamente una de las intenciones de este número era dar parte y cuenta y también recuperar testimonios de lo que son estas vivencias el día a día y la cotidianidad al vivir en estos contextos de violencia, ¿no? Y en ese sentido, pues el artículo de Yuri Páez que se titula La escuela, un lugar de lugares, testimonios de niñas, niños y adolescentes en zonas de conflicto en Colombia,
pues nos invita mucho a reflexionar sobre esto, ¿no? Voy a dar paso al video que nos comparte ella, igual en respuesta a esta pregunta de qué sentido tiene hablar de violencia en educación. Y les presento un poco de Yuri. Ella es de nacionalidad colombiana y actualmente cursa el primer año del doctorado en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas del CINVESTAD México. Es maestra en investigaciones educativas también en el CINVESTAD y maestra en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital de Bogotá. Y pues les comparto este pequeño video que nos hizo ella. Buenas tardes. Primero quiero agradecerle a la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos por la invitación que nos hizo en el volumen 51 de abordar las implicaciones de la violencia en la educación. Hoy nos interpela sobre qué sentido tiene hablar de violencia en educación. Pues vale la pena reflexionar precisamente sobre cómo la violencia ha tocado la educación en muchos niveles. En este sentido, quiero traer a colación algunos hechos que han marcado la historia de nuestros países. Por ejemplo, la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México, o los 14,000 niños, niñas y jóvenes que son retenidos en la frontera de México con Estados Unidos solamente en el último año. Muchos de estos viajan solos desde su país de origen. O los 1,159 niños, niñas y jóvenes que fueron víctimas de minas antipersonas y restos explosivos en Colombia entre 1990 y 2016. Muchos de esos restos dejados en inmediaciones a las instituciones educativas. 260 millones de niños y niñas que trabajan en el mundo, o los 1,076 docentes que han sido asesinados, más de 1,800 desplazados, 50 desaparecidos, 70 exiliados y más de 6,000 maestros amenazados en Colombia en el periodo entre 1985 y 2016, como lo informa FECODE. En este contexto vale la pena pensarnos precisamente las formas en las que lo escolar prevalece, las formas en las que se hace escuela en muchos de estos contextos. Por ello presenté mi investigación que tenía como centro pensarme precisamente cómo hacer escuela en espacios atravesados por conflicto, que potencialmente amenazan el trabajo de la institución escolar. La realicé en Colombia durante el periodo del 2018-2019 en 2 escuelas rurales en el departamento del Guaviare. ¿Qué me interesaba primero evidenciar allí? Pues el contexto general en el que se produce la guerra en Colombia. Lo primero que hay que decir es que el fenómeno de la violencia ha estado asociado evidentemente a la precariedad o la ausencia del Estado. Esto quiere decir la acción de las guerrillas, poderosas organizaciones paramilitares y el Ejército Nacional. Además de los ataques armados a las infraestructuras, el minado en las zonas adyacentes a la escuela, la presencia de actores armados que amenazan todo el tiempo el trabajo escolar de maestros, estudiantes y comunidades. Y sobre todo el proceso de paz firmado en el 2016 que vinculó a muchos de los excombatientes de la antigua guerrilla FARC-EP a las instituciones educativas. En ese marco vale la pena recopilar precisamente cuál es el lugar que tiene el testimonio de los niños, niñas y adolescentes en zonas del conflicto armado en Colombia. Es necesario empezarse a pensar la escuela en medio del conflicto armado, pero precisamente sobre ese concepto de precariedad que propone Dussel en el sentido de que tiene una posibilidad de ensamblarse, pero también de ser reconstruida todo el tiempo. Me acerqué a la población a través de una sensibilidad etnográfica que me permitió ver el día a día y en la cotidianidad de los sujetos reconocer la manera como los niños, niñas y adolescentes tienen sus propios relatos sobre la guerra. En este caso, para ir cerrando mi participación, quiero presentarles el relato de Santiago, que lo van a encontrar en el artículo, y en este precisamente él habla sobre la guerra y sobre estas huellas que ha venido dejando el conflicto armado, pero sobre todo las maneras en las que se puede seguir haciendo escuela allí, en la que las comunidades se comprometen y trabajan en torno al mejoramiento de sus condiciones. Cuando le pregunté sobre este dibujo que aparece allí, que es la bandera de Colombia, y para él la bandera de las FARC, me dice lo siguiente: si todos estudiamos, trabajamos, aprendemos, pues no vuelve la guerra. Por eso estamos en la ETCR, que es el lugar donde están los excombatientes. Y que los de México digan, uy, tan chévere, allá vive gente que le tiene miedo a la guerra y está haciendo algo por la paz. Chévere, profe, ¿cierto? Luego dice, sí, ojalá todos le tuvieran miedo a la guerra y por eso quisieran mejor la paz. Precisamente, estos relatos esperanzadores, pero también muchos relatos de miedo, muchos relatos
de ausencias de sus familias, de los desaparecidos y la huella que ha ido dejando la guerra, debe ser parte fundamental para poder reconocer las formas en las que la violencia ha afectado a la educación. En síntesis, me interesa pensar esta relación de violencia y educación precisamente en esa necedad que tienen muchos sujetos en quererse juntar en la escuela, en esos intersticios del amor de los que nos habla Are. Me gusta pensar en la escuela como la oportunidad temporal de dejar atrás un pasado marcado por la guerra, por un entorno familiar complejo, para convertirse todos ellos en estudiantes como todos los demás. Muchas gracias. Yuri, muchísimas gracias por este hermosísimo video y bueno, tu artículo también es maravilloso, de veras. Gracias por permitirnos reflexionar, bueno, en tantas aristas, pero una de ellas es esta importancia de tener los testimonios, ¿no? Estas experiencias situadas, estas voces, estas miradas de las niñas, de los niños que están en medio de esos contextos, ¿no? Acercarnos con esta sensibilidad etnográfica, como tú bien lo dices, para poder escuchar estas experiencias, me parece que es fundamental también para lograr entender estas especificidades y estas sutilezas, ¿no? Y a partir de ahí poder entender que las niñas, los niños no son víctimas de estos procesos, sino son sujetos activos en formación política, ¿no? Son sujetos políticos. Ahí también vinculo, por ejemplo, el artículo de la Agencia de los Niños y las Niñas Ñoñó, ¿no? En esta situación de desalojo aquí en Ciudad de México, en donde justo saben cómo resolver problemas, cómo entender las violencias que viven todos los días y cómo aprenden a vincularse también entre ellos y ellas y a explicarla y a entender qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Frente a esas situaciones, en cosas tan pequeñitas como pues si te desalojaron de aquí te vas para acá, o si te están discriminando aquí, pues entonces buscas ayuda acá. O sea, por más pequeñitos que sean, pueden ir haciendo evidente todas estas estrategias de resistencia porque son sujetos políticos, ¿no? Creo que a mí me parece que ahí también como investigadores, investigadoras en educación necesitamos tener como esta alerta para podernos acercar desde una mirada muy empática, muy sensible, con mucho conocimiento también del contexto sociopolítico de cada lugar y a partir de ahí lograr conectar, ¿no? Con estas experiencias para ver qué más hacemos, pero en colectivo nuevamente, ¿no? Ernesto, no sé qué opinas tú. Sí, yo quisiera agradecer a Yuri por su investigación. Esta es el tipo de investigación cualitativa que ayuda a iluminar experiencias que uno tiene muy lejanas de su cotidianeidad desde la academia. Y en esa lejanía, a veces uno se pierde en las conceptualizaciones y en la metodología para reconocer el fenómeno. Y tu trabajo, me parece, Yuri, que agradezco mucho, nos da una perspectiva bastante más amplia desde los pros, los contras, los desafíos, los anhelos que viven estas personas en las condiciones más difíciles. Y como decía Luzma, como sujetos políticos también, allí con una cuestión de agencia, de ánimo. Eh, Sin embargo, a mí me gustaría también hacerme una pregunta menos optimista de futuro, ¿no? De por qué estos niños tienen que ser tan resilientes. ¿Por qué ponemos sobre ellos tantos pesos en vez de quitarles ese peso? Y ahí nuevamente, pues está el tema de pensar la sociedad distinta a cómo vivimos los intelectuales, de pensar la realidad distinta a las familias de clase media, urbana, y de pensar la realidad distinta a los hogares con un papá y una mamá o dos mamás, sino hogares monoparentales, de precariedades que hacen de nuestra región una región en donde la violencia física, la violencia armada,
se conjuga con la violencia económica y con la violencia social, de la segregación social y de la falta de oportunidades educativas y de desarrollo para estos niños. A mí que me interesa mucho la política educativa, creo que hay una pregunta muy de fondo respecto a cómo es la estructura de política educativa que hace que ocurran estas situaciones, ¿sí? Y me parece que tenemos mucho para caminar y agradezco mucho, de verdad, Yuri, tu trabajo porque fue para mí muy impactante. Muchas gracias, Ernesto. Pues sí, es muy impactante, sobre todo también porque en el contexto mexicano nos sentimos muy hermanados en muchos aspectos con el contexto de Colombia, ¿no? Y pues en esta recuperación y testimonios de experiencias también tenemos este otro artículo que nos da la cara de otro actor clave y central en la educación. Desde las experiencias de los estudiantes nos pasamos a las experiencias de los docentes, también en contextos tan complicados. Y en este caso, pues les comparto esto que tiene que ver con el artículo Hacer escuela entre silencios, docentes de telesecundaria en contextos de narcotráfico. Esta es una coautoría de Agustín Solano, de la Escuela Telesecundaria Niños Héroes, y de Flor Trujillo, de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. Y las palabras en el video que les voy a compartir son de Agustín Solano, que también es estudiante de doctorado en el programa de posgrado en Pedagogía de la UNAM. ¿Qué sentido tiene hablar de violencia en educación? En el artículo Hacer escuela entre silencios, docentes de telesecundaria en contextos de narcotráfico, se analiza lo que ocurre en los espacios escolares de zonas rurales del estado de Guerrero, donde sus instituciones no cuentan con una infraestructura adecuada para desarrollar las clases. Algunas no cuentan con servicios básicos suficientes ni con tecnología adecuada. Tomamos como referente los testimonios de profesores que laboran en esas instituciones, donde coinciden la escolarización y la guerra contra el narcotráfico desatada desde 2006. Los docentes entrevistados muestran que a lo largo de sus años de servicio, el narcotráfico ha estado presente en las zonas rurales. Es por ello que conocen y asumen las condiciones de violencia que circunscriben su trabajo. El silencio y su posición como educadores ante los diversos acontecimientos que observan y en que cotidianamente desempeñan su tarea y conviven son al mismo tiempo motores para su trabajo y desencadenantes de conflictos que cotidianamente libran. Los silencios modelan la interacción de los profesores con los estudiantes, la escuela y la comunidad. Forman parte de una violencia sistemática que se reproduce constantemente y que va disminuyendo la voz y la autoridad pedagógica de los docentes al realizar su labor educativa. La escuela, los maestros, los alumnos, la comunidad están expuestos a un ambiente de violencia material, simbólica, económica, política, emocional. En el caso de nuestro artículo, el sentido de hablar de la violencia tiene que ver con visibilizar los efectos de la guerra contra el narcotráfico en las escuelas, entre miembros de la comunidad educativa, principalmente los docentes. De este tema se escribe y se habla poco, y cuando se hace no se pone de manifiesto como la escuela, un espacio que en principio tiene el propósito de poner lo común sobre la mesa, saberes valiosos y de interés, quizás el único que cuentan los miles de niñas, niños, jóvenes, es cotidiana y silenciosamente abatido. El sentido que tiene de hablar de la violencia en educación para el caso de nuestro artículo es mostrar cómo da forma a las experiencias educativas, al mismo tiempo mostrar cómo los docentes asumen su trabajo de enseñar y no renuncian a seguir haciendo escuela. Luzma, Ernesto. Sí, perdóname. Su reacción ante esto, no se preocupen, es impactante. Muchas gracias por esta presentación. Yo creo que aquí tenemos otra manifestación
de los desafíos que tienen los docentes, el sistema educativo, el sistema escolar, enfrentando al contexto, enfrentando la estructura, pero aquí ya ni siquiera estamos hablando de la estructura social como la entienden tradicionalmente los sociólogos, ni del Estado, ni sus mecanismos, sino es aún más profundo, es una estructura paralela de producción, de supervivencia, de violencia, de movilidad social, de formación también de esos niños y esas niñas en estos contextos a los cuales un poco el artículo nos da cuenta que los docentes se enfrentan con todo lo que tienen, pero con muchas dudas respecto del manejo adecuado de los mensajes éticos, del cuidado socioemocional de los niños, incluso el cuidado personal de ellos mismos ante posibles actos de violencia. Aquí realmente estamos hablando de una situación extrema y que nos muestra por otro lado que a pesar de esa situación extrema, hay una preocupación genuina por parte de los docentes de acompañar a esas niñas y a esos niños, de tratar de ayudarles, de mejorarles sus perspectivas, pero es una lucha de David contra Goliat. Y ellos lo muestran con mucha fehaciencia y lo podemos ver no solamente en este caso, sino como un fenómeno generalizado de la estructura social mexicana en la actualidad. Realmente es algo de lo que se habla poco en educación, es algo que recién estamos empezando a tocar y es un trabajo que también felicito por la claridad, por la valentía y por la honestidad académica con que está planteado. Realmente nos pone frente a dilemas éticos, pedagógicos y de vida que van más allá de una reflexión intelectual o académica y que involucran el sentido más profundo de la educación. Totalmente de acuerdo con Ernesto y pues maestro Agustín, Blanca, yo creo que también aquí pues nos ponen un reto también muy grande entre la comunidad docente para saber cómo ampliar las redes de cuidado, ¿no? Ayer escuchaba este manifiesto de los cuidados, ¿no? La política de la interdependencia que hizo un colectivo que se llama Care Collective, ¿no? Y hablaba justo de cómo tenemos que pues trascender como estos vínculos sociales que tenemos para empezar a crear redes de cuidado y de protección más allá de nuestros lazos sanguíneos, ¿no? Y ahí yo creo que el mismo sistema educativo nos ha quedado de ver, ¿no? O sea, de qué manera los profes, las maestras se pueden sentir protegidos ante la emergencia. Creo que no tenemos todavía esa cultura de saber cómo pueden contar, con quién pueden contar en caso de alguna situación difícil, violenta, a quién recurrir. Muchas veces, nuevamente, ¿no? Recurrimos a las comunidades y hay estos sistemas de protección internas, ¿no? Yo conozco una supervisora maravillosa en Torreón que, bueno, la comunidad de narcos la protege y la lleva y la trae a la comunidad para que no le pase nada en el camino, ¿no? Entonces, cada quien va haciendo como estas protecciones comunitarias, pero también tendría el sistema de alguna manera que tener estos planes para responder pues a todo ese cuerpo que meten los y las docentes en estas situaciones, ¿no? Porque sin duda esta valentía y este compromiso y pasión por lo que hacen pone en riesgo su propia vida, ¿no? Entonces también ahí falta que dialoguemos y que sepamos qué hacer con eso también. Muchas gracias, Ernesto Luzma. Pues sí, precisamente es pues el qué hacer, ¿no? Estos silencios que
traspasan lo que no se dice y se transforman también en lo que no se hace. Y que pues también desde esta convocatoria de la revista queríamos traspasar bueno, ¿qué sí podemos hacer? Dentro de estos contextos tan difíciles, tan complejos, como docentes y desde el interior de las escuelas, pues qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos contribuir desde nuestra propia trinchera, ¿no? Y pues con esto daría paso a este artículo que nos comparten nuestras colegas del Departamento de Educación, en el que nos plantean el juego en la educación, una vía para el desarrollo del bienestar socioemocional en contextos de violencia. Este es coautoría de Jimena González Grandón, que es nuestra coordinadora de la licenciatura en Pedagogía en el Departamento de Educación de la Universidad de la Ciudad de México, la doctora Ximena Chao, que es la coordinadora de la especialidad en Educación Emocional, y también nuestra querida doctora Hilda Patiño, que es la directora del Departamento de Educación. Las tres pertenecen al Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Y pues les comparto este video que ellas nos hicieron favor de enviarnos. La escuela es un lugar de encuentros y desencuentros. Un lugar para aprender a tomar acuerdos, aprender a convivir y lidiar con las diversidades que nos distinguen, pero que a su vez nos conforman como sociedad y como comunidad escolar. ¿Por qué hablar entonces de violencia en el contexto escolar? Bueno, porque puede suceder que en el desencuentro se genere violencia, ya sea incitada por la violencia que heredamos de fuera, del contexto sociocultural, y que de alguna manera puede llegar a condicionar nuestras formas de pensar y de actuar. O bien que esta violencia surja como un impulso al no poder regular las reacciones ante estímulos específicos que despiertan emociones aflictivas e intensas como la ira, el enojo, la cólera, el miedo, la angustia, el desprecio, entre otras. En cualquier caso, la escuela es el espacio para educar dichas reacciones de manera que se puedan transformar en respuestas reflexivas, reguladas y asertivas. En el 2019, la prueba PISA arrojó que en México 23% de los estudiantes reportan haber sufrido bullying al menos una vez en la escuela. Estos resultados son mejores que los que tuvimos en el 2014, en donde el 32% de los estudiantes reportaban lo mismo. Esto nos indica que las acciones pedagógicas emprendidas desde la escuela para combatir la violencia de manera explícita dan buenos resultados, sobre todo si se trabaja en pos de la construcción de competencias, en este caso socioemocionales, que permitan desde el lugar de convivencia e interrelaciones que es la escuela, atender de manera preventiva la violencia. La escuela debe asegurar, dentro de su labor educativa, el bienestar integral de su comunidad, enseñando a orientar las emociones de manera productiva, a negociar de forma equitativa, justa y proactiva los conflictos y llevando el diálogo y el juego, como se menciona en este artículo, a los espacios de convivencia como herramienta para la construcción de paz y bienestar. Y fue precisamente a partir de este tipo de visiones, a partir de este tipo de datos, ¿no?, que nos pusimos a investigar y que armamos este artículo, ¿no? Cuál era el rol que podía tener el juego en la educación como esta vía para desarrollar el bienestar socioemocional en contextos de violencia. Mucho de la perspectiva teórica en la que también nos basamos, pues fue la idea de una psicología más ecológica, en la cual los entornos importan. De una u otra manera, esos elementos con los cuales nos relacionamos dentro de distintos ambientes, pues también van a dar cuenta de pues nuestros procesos cognitivos, de nuestros procesos socioemocionales. Y para ello utilizamos una herramienta que son las affordance, ¿no? Esta conceptualización que trata justamente de subrayar, ¿no?, cómo todas estas posibilidades que tenemos para actuar dentro de entornos específicos, pues también van a darnos herramientas para ir desarrollando estas competencias socioemocionales, ¿no? Esta escala de análisis es relacional, ¿no? Vamos a ver este sujeto, ¿no?, con su autonomía, con su cuerpo, ¿no?, siempre en relación con todo lo que este entorno, tanto social como físico, le está proporcionando,
¿no? Y cómo esto pueden ayudarlo, ¿no? Precisamente para tener mejores oportunidades para el aprendizaje, ¿no? Y dar cuenta, ¿no? de cómo este bienestar socioemocional dentro de los entornos escolares, dentro de los entornos de aprendizaje, pues también tiene que activar mucho, ¿no? Demostrar mucho, estimular mucho este tipo de competencias. Nosotros, pues, consideramos el juego como un lugar de aprendizaje y hablamos en el artículo de muchos tipos de juego, bueno, juego colectivo, cooperativo, juego individual, juego con reglas, juego libre, juego con físico, juego con objetos. En especial nos fijamos en una metodología para el trabajo de la paz, el trabajo para la educación para la paz y la prevención de la violencia, una metodología que ha trabajado Franz Limpens desde los años 90 y que es una metodología que ofrece espacios para aprender dentro de un grupo social. Esto nos posibilita, la riqueza de esta propuesta es que nos posibilita un aprendizaje transformador, más vinculado a la pedagogía crítica, en que la educación se considera el vehículo para el cambio, tanto personal como comunitario y social. En este caso, hacia el etos del bienestar a partir del juego. Esto creemos que es una visión positiva, propositiva, para abordar los problemas de la violencia, no solamente en la escuela, sino en nuestra vida y nuestra sociedad en general. Esperamos que lean el artículo. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les digo? A mí me encantó el artículo de mis queridísimas colegas y yo coincido en que el juego sin duda nos permite pues modelar incluso nuevos roles, que como hace rato decía Ernesto, muchas veces los medios de comunicación logran a veces hacer un peso más fuerte, ¿no? Pero a través del juego logramos modelar nuevas formas de interacción y tratar de retar, ¿no? Las inequidades de género, el clasismo, el racismo, y tratar de poner en común con un diálogo, negociaciones y formas de convivencia distintas, ¿no? Desde perspectivas y escenarios pues seguros, contenidos, en donde las niñas y los niños pueden explorar nuevas maneras de interacción. Entonces, sin duda, me parece que necesitamos jugar más. Muchas veces, y lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Seguimos con esta idea de que el juego no es aprendizaje, ¿no? Y tuvimos que estar ahí luchando muchas veces en convencer a las familias de que aunque salgan y exploren y jueguen, eso es aprender, pero en eso estamos, ¿no? Creo que por ahí es mucho más fácil poder contrarrestar todos estos otros mensajes tan negativos y tan duros que tienen nuestras infancias de los medios de comunicación. Ernesto. Muchas gracias, Luzma. Yo les agradezco mucho por el artículo. Me gustó mucho. Fíjense que una de mis obsesiones de investigación, les comentaba hace rato, tiene que ver con observar prácticas de aula. Y cuando uno observa prácticas de aula y les pregunta a los niños y hacen dibujos y ve las interacciones, el 90% del tiempo está el profesor hablando y los estudiantes sentados escuchando. El protagonismo de los estudiantes es uno de los grandes desafíos que tenemos en América Latina, y tenemos esta visión tan escolástica de la escuela, tan formal, que justamente no le damos espacio, yo diría, al juego y sus variedades como herramienta pedagógica central. A mí me parece que la demeritación del juego como herramienta pedagógica es un gran problema que probablemente ha sido también arrastrado por las distintas reformas, por la lógica de los estándares. Sin embargo, me parece a mí que tenemos que
desafiar esas prácticas tradicionales, y el juego es una forma de devolverle el protagonismo a los estudiantes. Y aquí me gustaría plantear una pregunta sobre este artículo, y me parece que es una pregunta no resuelta. Entiendo que no. Que por un lado, es cierto que desde edades tempranas el juego nos ayuda a generar estas habilidades socioemocionales, la empatía, todos los elementos que tienen que ver con las relaciones, con el autoconocimiento, y puede ser muy, muy importante. Sin embargo, en, como a mí me gusta el vínculo entre política y práctica, ¿en qué momento eso se puede transformar, por ejemplo, en atributo positivo de ciudadanía? Entiendo que todavía no lo sabemos, y ahí probablemente es donde entra la experiencia escolar en interacción con la experiencia no escolar de la sociedad, y, y hay una pregunta de investigación súper importante. Yo comparto con las colegas que hicieron el artículo, que a mí me parece que la vía del juego, la vía del desarrollo integral, es una vía muy, muy importante, y alberga la promesa de construir mejores ciudadanos. Pero esa promesa es una promesa que tenemos que estudiarla mejor. Yo por lo menos que me dedico un poco al ámbito del desarrollo de la ciudadanía, no he encontrado todavía ese vínculo. Conozco investigadores e investigadoras que están trabajándolo, pero todavía no está muy claro. Y yo creo que un bonito desafío hacia adelante como agenda de investigación, de ir pensando estas cosas, porque uno entiende de distintas perspectivas la importancia del juego y el desarrollo socioemocional, pero ¿cómo transformamos eso en una mejor sociedad? Ahí todavía creo que tenemos una pregunta de investigación súper entretenida, y bueno, podemos incluso conversar y presentar ideas y proyectos al respecto, porque es un gran desafío para comprender cómo la escuela contribuye a la ciudadanía. Desde el punto de vista de los estudios internacionales, las escuelas contribuyen un 0% a la ciudadanía. Eso es lo que sabemos a los 13 años de los niños. No un 0, un 5%. ¿Sí? Contribuyen muy poco. Es mucho más importante la familia, los otros lugares de socialización. ¿Sí? Entonces ahí hay una pregunta que creo que es muy potente, que este artículo nos abre toda una agenda de investigación futura para indagar empírica y teóricamente en mayor profundidad, y nos deja la pregunta en la frontera, creo yo, de la ciencia. Y con esto quisiera además aprovechar de felicitar también este número. Realmente a mí me gustaría poder editar un número, un número parecido a este en la revista de mi universidad, porque realmente está lleno de contribuciones que nos acercan al conocimiento de las violencias de distintos ámbitos. Así que muchas gracias, de verdad lo disfruté mucho, y creo que nos interpeló muy profundamente este y los demás artículos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Luzma, por este diálogo tan bonito, tan constructivo que nos apoyaron a hacer en torno a estas exposiciones de nuestros autores, y en torno al número mismo que, como dice Ernesto, pues es muy valioso. Quisiéramos haber tenido aquí la participación de todos y cada uno de los autores que forman parte de este ejemplar, pero pues es prácticamente imposible, ¿no? Y bueno, un poco la idea era que pudiéramos abrirnos a preguntas al público, etcétera, etcétera, pues, pero con el inconveniente que tuvimos en el chat, pues creo que ya no va a haber cabida a ello, lástima, pero sí quisiera invitar si alguno de nuestros autores que están aquí presentes quieren brindarnos, aunque sea un minuto, en un minutito, que nos dieran un cierre, una reflexión final sobre lo que han estado escuchando. Sí, Mena, adelante. Gracias, Ale. Y gracias a todos los asistentes
asistentes y gracias a los comentaristas por esta revisión exhaustiva de los trabajos. Bueno, yo nada más quisiera contribuir y sobre todo por lo que han compartido otros autores y lo que compartimos nosotras mismas en esta publicación, pues que desde la educación justamente y particularmente la educación escolarizada, la escuela, esta tiene la doble posibilidad, tiene, como dicen, es una espada de doble filo, porque puede ser originaria de la propia violencia, como puede ser también preventiva la escuela de la violencia. Y me parece que en ese sentido tocamos el nudo central del artículo nuestro, que es el tema de los affordances, desde esta mirada ecológica, en donde la escuela misma tiene el affordance de ser perpetuadora de la violencia, iniciadora incluso, no solamente por las violencias sociales y estructurales características que están ahí tácitas, implícitas en la construcción de la escuela misma, sino en las interacciones explícitas que tenemos en la escuela. Y en ese sentido creo que el juego como herramienta pedagógica pues tiene esta posibilidad, este affordance, como se dice en el artículo, esta pues sí, potencialidad de hacer por un lado explícita la violencia de manera lúdica. Hay que verla la violencia para poderla combatir de frente, hay que hacerla explícita en los juegos de roles, en las simulaciones, por ejemplo, en las mismas interacciones de competencia, en el juego competitivo, pero también tiene la posibilidad de hacer explícita la negociación, es decir, esta parte donde sobreviene el diálogo, la reflexión, la negociación y los encuentros, sobre todo emocionales, que pueden dar origen precisamente a la violencia. Gracias. Muchas gracias, Ime. Sí, Mercedes, ¿quieres compartirnos algo? Yo también quisiera como manifestar algunas cuestiones. En principio, porque cada uno de los artículos son súper valiosos y realmente escucharlos en este momento, ver los videos, pues sí nos trastoca de alguna manera a cada uno de nosotros. Y me parece que el último artículo, que es precisamente el del juego, nos da esperanza de vida, nos da esperanza de posibilidad, de que es posible cambiar las cosas, nos da esperanza de que tenemos que transformar nuestras prácticas sociales y también nos va guiando un poco hacia el tipo de investigación que tenemos que hacer para transformar nuestra realidad, nuestras escuelas. Pero en particular, un gran respeto a los profesores que están trabajando en esta situación. El texto, el artículo que da cuenta precisamente de cómo enfrentan los maestros las situaciones de violencia en un contexto de narcotráfico es bastante complejo. Y este es el segundo artículo que llega a la revista. Ya habíamos tenido un artículo todavía más denso, más profundo, que no lo publicamos por otra vía, pero que nos llega a todos porque pues, nos permite como problematizar sobre el deber ser, hacia dónde hay que caminar y sobre todo cuál es el rol de cada uno de nosotros. A mí lo que me interesa en esta discusión es qué asumimos desde la docencia, desde la formación con nuestros estudiantes y obviamente desde la investigación. Eso sería, ¿no? Excelente, Luzma, lograste integrarse, como decimos de cariño a Luzma, lograste integrar un número de primer nivel y los comentarios de Ernesto pues fueron muy ricos, ¿no? También verlo desde otro contexto, otro lugar, otro país, bueno, cómo los observo. Muchas gracias, Mercedes. Pues no sé si alguien más quiera cerrar con algún comentario. Sí, Flor, Ernesto. por ahí parece Blanca Flor parece que tiene levantada la mano. Ah, okay. Sí, es que no encontré la función, okay. Perdón. Sí, es que gracias. no los veo a todos, pero acá. Sí, gracias. Sí. Sí, bueno, yo nada más quiero agradecer, bueno, la oportunidad de la publicación, la oportunidad de esta presentación y escuchar sus comentarios. Gracias a Luz María, gracias a Ernesto por la generosidad de la lectura de los comentarios. Y bueno, me atrevo a decir que también en su trabajo, en el trabajo de Esteban Morales, ¿no? Y en todos los trabajos en general, hay una preocupación muy grande o un interés muy grande por la escuela.
Y ahí, bueno, se dijo más de una vez acá en la presentación, la escuela queda corta ante esto. Y yo pensaría si tal vez podemos dejar de pensar que la escuela tendría que resolver todos los problemas y más bien pensar que la escuela tiene un lugar, apareció por ciertas circunstancias y que quizá entre el reclamo sociológico de la escuela reproductora y la exigencia filosófica del cumplimiento de ideales, la escuela ha quedado muy atrapada ahí, ¿no? Y la escuela hace algo muy particular y que para nosotros en la lectura que hacemos en el artículo de las prácticas de las experiencias de los docentes, creo que también Yuri lo trabaja ahí, ¿no? En su texto, queremos pensar más en la escuela, la escuela como forma pedagógica, ¿no? En ese sentido de estos autores, Jean Machelain y Martin Simons, ¿no? De la defensa de la escuela. Es importante, por supuesto, la escuela como institución y todos entramos a estudiar la escuela como institución. Sin embargo, la escuela como institución como que está atrapada entre ese reclamo sociológico de la reproducción y el reclamo del incumplimiento de los ideales de los filósofos. Quizá habría que verla más eso en su forma pedagógica, porque ahí creo que está el espacio más productivo y más de transformación que también queremos ver, ¿no? Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca Flor. Pues no sé si alguien más o si ya damos paso a que Mercedes nos dé finalmente una despedida y un agradecimiento a todos por estar aquí presentes y participar con este número. Disculpa, Alejandra. Quiero agregar solo un punto pequeño a partir del gran comentario de Blanca Flor. Y es que en Colombia creo que la falla de la implementación de la educación para la paz fue pensar que la educación para la paz se traducía en educar en ciudadanía, en esta idea de la paz nacional, de la ciudadanía como una idea nacional. Y esto se tradujo en una serie de 13 temas, como si 13 temas significaran la paz, ¿cierto? Como si pudiéramos decir que 13 puntos es lo que nos compone como ciudadanos de paz. Y esto es una invitación no a pensar la escuela desde arriba hacia abajo, desde los temas, y no evaluarla como tal tampoco. Entonces no evaluarla en qué tanta ciudadanía estamos produciendo, no evaluarla en qué tanto está logrando ser estos... es de reproducción nacional, sino más bien como un punto de reunión local, de centros de conversación que respondan a las necesidades locales, donde creo que el artículo de Yuri Páez de verdad es muy valioso. Entonces, otra vez, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues Yuri, sí, adelante por favor, porque eres la única que nos falta por participar en representación de cada uno de los textos. Bueno, pues primero sí agradecer el espacio que nos han brindado como autores de poder conversar entre nosotros y escucharnos. Eso creo que es un ejercicio bien bonito, como reconocer en el otro también ese aporte sobre lo que estamos pensando y reflexionando. Me anoté aquí una palabra que utilizó el doctor Ernesto y decía, ¿por qué no preguntarnos más bien por qué estos niños y estos jóvenes son menos resilientes y más bien el Estado, bueno, o en sí la sociedad debería brindarles otras oportunidades y no confiar en ellos en el 100% de que son ellos los que tienen que salir entonces de las necesidades y de las dificultades a las que se enfrentan. Aquí yo me plantearía también más bien como precisamente en estos espacios de tantas dificultades sociales y demás, estos niños y estos jóvenes salen y no sé si por resiliencia o no, pero salen y sacan lo mejor de ellos para continuar pues, en un país tan violento como el nuestro, ¿no? O sea, digo, como Colombia y muchos de nuestros países latinoamericanos. Entonces, esa reflexión la tenía muy en torno a la conversación que yo sostenía con los jóvenes que son excombatientes. Entonces uno dice, un joven que a los 12 años empuña un rifle, ¿cierto? Se va al monte, dura 5 años allá y luego vuelve y le dicen, bueno, la oportunidad de volver es una oportunidad de...
y el camino para volver a la escuela, nos está diciendo un montón de cosas sobre qué significan los espacios escolares, sobre qué quiere ese joven que finalmente, con el que yo conversé, que tenía 16 años, pero cuando fue guerrillero, cuando inició su vida guerrillera tenía 12. Entonces uno dice, ¿qué nos está diciendo él también sobre una sociedad pues que lo obligó a irse pues al monte a disparar un arma, ¿no? Pero también nos está diciendo por qué él quiere estar ahí en la escuela, porque él podría decir, no quiero, me voy, como muchos, ¿no? Ya no quiero estar acá, pero él insiste en estar ahí. Entonces creo que ahí hay un valor muy interesante de poder no despegar esa mirada sobre pensarnos todo el tiempo la escuela y de pensarnos una escuela de oportunidades y de pensarnos una escuela que le está diciendo también a los jóvenes, aquí estamos, ¿no? Como esos maestros de los que nos habla Agustín y Blancafort. Aquí seguimos y bueno, no sé, como que hay ahí una idea de pronto un poco emocionada en cuanto a la escuela, pero siento que hay ahí esa voz de la esperanza que finalmente nos permitimos reconocer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yuri. Pues, Mercedes, no sé si nos das unas palabras para cerrar finalmente, por favor. Nuevamente felicitar a cada uno de ustedes, a Luzma por coordinar, a Ernesto por los comentarios que hizo, y estoy de acuerdo con la colega que recién acaba de hablar, que señala que también la escuela es un espacio, Yuri, la escuela es un espacio de acogida. O sea, yo en las investigaciones que he realizado, particularmente en el campo de la educación de jóvenes y adultos, bueno, el espacio de la escuela es un espacio que acoge a estos jóvenes que han abandonado a la otra institución, digamos, y que se recrean y se reconocen en otro tipo de espacios de formación. Me parece que la institución escolar es necesaria, ya sea para la socialización. Me parece que la educación, que la escuela es un derecho, y obviamente todas y todos tienen derecho a la educación, pero debe ser un espacio de recreación, de encuentro, de reconocimiento con el otro, ¿no? Y si además le agregamos este plus del juego, pues tendríamos una escuela pues muy de primer nivel de formación, de lo que yo aprendí con los celtales. El corazón y la razón siempre deben de estar unidos. Bueno, pues yo con esto me despido. Quiero también mencionar que en este número hay una nueva sección y los invitamos a participar, a enviar algunos trabajos, que es comentar acerca de los libros que están publicando. Esta es la primera ocasión que se presenta, pero va a ser permanente. Entonces están todas y todos invitados a presentar libros que resulten, pues que ustedes consideren que son convenientes para enviar un trabajo a la revista. También queremos invitarlos, ya estamos cerrando el número de COVID, a un año del COVID. Entonces, si tienen algunas reflexiones al respecto, pues serán bienvenidas. Y bueno, pues eso sería de mi parte. Realmente estoy como que leer el libro me súper conmovió, me reta como investigadora, me reta como docente, me reta de qué tipo de publicaciones tenemos que recibir en esta revista, ¿no? O en otras revistas. Eso es todo. Saludos y un abrazo de mi parte. Pues muchísimas gracias a todos y pues eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho y los invitamos también a seguir colaborando. Valiosísimas sus contribuciones. No dejen de enviarnos más colaboraciones del mismo tipo, por favor. Y pues igual al público los invitamos a leernos en la revista latinoamericana de estudios educativos. Hasta luego. Muchas gracias y muchas felicidades. Hasta pronto. Mil gracias, Meche, Ale, queridas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a los autores y las autoras.